al canal El Lado B de las Cosas presenta el efecto Mandela y la simulación que vivimos. Acabo de ver una película independiente que no tuvo mucha relevancia. Se estrenó el año pasado y se llama así El efecto Mandela. Para quien no ha escuchado este término, aunque creo que es bastante común y la mayoría de las personas sabe a qué se refiere, el efecto Mandela es una teoría que consiste en que las personas recuerdan ciertos eventos históricos o el nombre de ciertas marcas, escenas de películas comunes, las recuerdan de cierta manera, pero al verificar la información resulta que su memoria es diferente a lo que supuestamente está en la realidad. De hecho, debe el nombre a que muchas personas recuerdan, incluso recuerdan haberlo visto en televisión, el anuncio que Mandela había muerto cuando estaba en prisión. Pero como sabemos, en realidad Mandela salió de prisión, tuvo un cargo importante, fue presidente, obtuvo un premio Nobel y bueno, vivió muchos años. No solo este caso de Mandela, sino hay muchos recuerdos que la gente tiene con respecto a nombres de marcas, en la forma en la que se escribe, los famosos Looney Tunes, que se escriben diferente a cómo la gente los recuerda, y escenas de películas como Star Wars y demás. Pero en esta película ya hablan de esto, pero dan una explicación diferente. La mayoría de las personas piensan o han buscado información sobre el efecto Mandela y han encontrado que hay diferentes teorías, por ejemplo, que son memorias falsas, que la gente, bueno, es distraída y no recuerda bien las cosas, que tal vez existan mundos paralelos que en algún momento se han mezclado, que se han hecho experimentos en el CERN, que se han abierto líneas de tiempo alternativas y que lo que recordamos pertenece a otra línea de tiempo, que es un experimento de control mental de algún tipo y, bueno, diferentes teorías. Pero lo que vamos a ver en esta película me parece que es algo muy acertado y que se relaciona con otras investigaciones que han hecho diferentes autores. Les voy a comentar un poco de qué se trata la historia para entender bien este tema. Les aviso que va a haber spoilers. Bueno, se trata de un hombre que es un diseñador de videojuegos, se llama Brennan, tiene una familia, una vida ideal, una esposa y una hija pequeña. Un día se va de vacaciones a la playa y hay un accidente con su hija muere. Ese es el inicio de la película y el trasfondo. Él y su esposa pues caen en una depresión, obviamente una tristeza, pero él lo lleva muy mal. A partir de esto pues está muy desorientado, súper deprimido, y lo que pasa es que él empieza a ver, a notar diferentes cosas, cambios en su realidad que son sutiles, pero que son diferentes a como él las recordaba. Por ejemplo, tiene una fotografía en un refrigerador donde él recuerda que esa fotografía la tomaron en un lugar diferente que aparece. Él recuerda la escena tal cual, la pose, la historia que hay en esa fotografía, pero él dice que esa fotografía la tomaron en un lugar diferente. A lo que su esposa le dice: no, estás confundido, mira bien la foto, la tomamos en otro lado. Pero él empieza a notar estos cambios sutiles. Por ejemplo, cuando va a la habitación de su hija y revisa un libro que a ella le encantaba, que se llama además Los osos Bernstein. Estos osos es uno de los puntos claves de la teoría del efecto Mandela. Es muy significativo que lo hayan puesto al inicio de la película, lo enfocan mucho porque hay personas que recuerdan que el nombre de estos ositos se escribía con A y en realidad, bueno, se escribe al final con E. Y eso ha desarrollado una serie de debates, pues lo ponen. Entonces él empieza a recordar que hay cosas que se escriben diferente, recuerdos familiares, y nota pequeños cambios. Se los comenta a su esposa, a su cuñado y amigos, y todos piensan que, bueno, por lo que pasó, pues está afectado y él cree que está enloqueciendo y tal. El caso es que empieza a investigar esta teoría en internet, empieza a buscar explicaciones, que hay muchas más personas que notan estos cambios, y de repente una de las explicaciones que más le interesa
es la teoría de que vivimos en una simulación como si fuera un videojuego. Entonces se le encuentra a un investigador en la historia, que es un físico que estudia física cuántica, que ayudó a desarrollar una supercomputadora, que él dice que vivimos en una simulación y que el efecto Mandela es parte o una prueba de esto. Total que él trata de buscar una conferencia, pero resulta que sus conferencias, sus investigaciones están todas censuradas en internet. Él llega a hablar con él después de buscarlo mucho y él le dice que sí, que bueno, tiene esta teoría. Todo es una gran simulación creado por alguna entidad, una supercomputadora, y que el efecto Mandela en realidad son como migajas de pan, como pequeños errores de actualizaciones que tiene el sistema. El sistema constantemente se va actualizando y va dejando pequeños microerrores que algunas personas logran percibir. También dice, ellos tienen esa teoría de que el sistema funciona conforme a procedimientos. Por ejemplo, se va formando conforme las personas van percibiendo el mundo. Ellos ponen un ejemplo. Si un árbol cae y nadie lo escucha, ¿realmente hace sonido? O si un bosque nadie lo ve y nadie entra, ¿realmente existe? Es decir, que las cosas existen hasta que nosotros las percibimos. Es como en los videojuegos. Si hay un edificio, una calle, una serie de edificios, los edificios realmente por dentro no estarían, no habría nada de esos edificios hasta que alguien entre a ese edificio, se empezarían a generar las cosas. Esto lo hace el sistema para ahorrar datos. Las cosas solo van a existir cuando alguien las percibe o interactúa. De otra forma son solamente cosas que están programadas. Esa teoría que él tiene y este científico llegan a la conclusión de que si se pudiera alterar, encontrar el código, se podrían modificar ciertas cosas. El diseñador de videojuegos lo que quiere es encontrar el código o encontrar la manera de modificar el momento en el que puede, revivir a su hija o evitar que muera. El investigador, le dice este científico físico que, el sistema está diseñado para evitar que alguien descubra la verdad, que es una Matrix, o que alguien pueda alterar este código fuente. Cuando alguien intenta hacer investigaciones, inmediatamente lo bloquean. Dice, yo diseñé una computadora y ahora cuando ellos van y se le enseña una computadora cuántica, que sería prácticamente la única que podría crear este código fuente para alterar la realidad, la simulación, echan al doctor y parece que hay alguien ahí que los bloquea, ¿no? El doctor le dice que el sistema, desde que descubrió esto que era una simulación, le ha puesto una serie de trabas, le ha puesto muchos obstáculos para evitar que él pueda seguir descubriendo la verdad. El diseñador de los videojuegos, Brennan, no se rinde y empieza a crear, a diseñar y a ver los patrones de cómo se podría modificar la realidad. Un día simplemente se despierta y todo ha cambiado. Su hija está viva, nunca hubo ningún accidente, su familia está muy bien. Y él dice, ¿qué ha pasado? Si yo no interactué realmente con una supercomputadora, no hice nada, ¿cómo pudo haber sido? Y él se da cuenta que el sistema le dio lo único que evitaría que él siguiera investigando. Le regresó a su hija para evitar que siguiera buscando este código o esta manera de modificar la realidad. Una de las cosas que más me interesa, que se comentaron ahí, es que las grandes compañías y Google, Facebook y demás almacenan una serie de datos, almacenan una serie de información y todo esto lo están guardando, toda la información que vamos dejando para realizar una realidad simulada de acuerdo a lo que ellos quieren. Es decir, que estarían tomando nuestros datos, serían lo que
en la película llaman traficantes de datos. Para poder adquirir más poder, para diseñar el futuro a su medida, que ellos estarían prediciendo ciertos eventos, aunque en realidad no son predicciones, sino que ellos mismos las generan. Estarían creando y diseñando un futuro basándose en todos los datos que nosotros hemos cargado en la red. Eso sería el poder que ellos están adquiriendo. Total que este investigador, bueno, dice ya, este diseñador, pues ya está muy contento porque ya tiene otra vez a su hija. Al final el sistema le dio lo que quería y él ya no quiere investigar más acerca de las simulaciones. Un día va a buscar al físico que lo ayudó, que tenía la teoría, y resulta que el físico, bueno, tuvo un final muy malo, ¿no? Y entonces es cuando empieza a pensar que algo muy raro está pasando. Su esposa empieza a tener sueños y recuerdos donde pues su hija tuvo este accidente y ella empieza a enloquecer, a decir que su hija no debería estar ahí, que algo no cuadra. Y bueno, ya no les voy a contar lo que pasa en el resto de la película, pero me parece muy interesante la teoría, que además ha sido pues explicada por varios científicos y otros investigadores. Por ejemplo, bueno, no es científico, pero Elon Musk en alguna ocasión visitó un podcast de Joe Rogan Experience y él dijo que él creía que, bueno, Matrix tenía un punto de realidad. Y dice, si asumes la velocidad con la que mejoran los juegos, llegará un momento en que sean indistinguibles de la realidad, o bien la civilización se acabará antes. Es probable que estemos viviendo en una simulación. Obviamente esto generó una serie de críticas y burlas y demás. Alan Guth del MIT también sugirió que el universo puede ser una clase de experimentos de laboratorio creado por una inteligencia superior. Incluso me llama la atención este comentario porque la película del efecto Mandela que les comento empieza con unas ratas que están en un laboratorio, en un laberinto, y cómo las ratas van aprendiendo poco a poco a salir del laberinto, ¿no? Como dándonos a entender que nosotros somos parte de un experimento dentro de esta simulación. Hay muchas teorías, hay otra parte de científicos que han negado, por supuesto, esa teoría, que dicen que, por supuesto, no vivimos una simulación. Sin embargo, esto se nos ha presentado en muchas películas. Y algunos científicos que son menos ortodoxos dicen que sí hay posibilidades de que esto pueda ser real. Me llama mucho la atención las hipótesis que plantea la película del efecto Mandela, porque por ejemplo he estado investigando a Jacobo Greenberg, que bueno, voy a presentar varias investigaciones de sus libros en mi otro canal, Liberatura, para que no olviden suscribirse. Y bueno, el caso es que él también dice que las cosas se crean conforme las percibimos, que nosotros somos creadores de esta realidad y que estamos en una simulación. Esta idea de que nosotros vamos creando nuestra realidad también se ha presentado. Y eso quiere decir que las cosas ocurren de acuerdo a nuestra observación, nuestra percepción, nuestros pensamientos ayudan a co-crear esta simulación o esta realidad. Es algo muy, muy interesante, es una explicación diferente al efecto Mandela, pero me gustaría saber ustedes qué opinan. Yo creo que cada vez que vamos buscando poco a poco vamos a entender más cómo funciona este mundo, o al menos cómo hemos sido diseñados mentalmente para crear una realidad como la que estamos viviendo, a través de meternos de forma inconsciente ciertos mensajes y prepararnos para vivir en una realidad que la élite desea. Déjame tu opinión, no olvides suscribirte y compartir.